Defendamos la historieta. Hay, y en proporción desgraciadamente muy elevada, muchas historietas malas, pero ellas no invalidan las historietas buenas, al contrario, por comparación, sirven para exaltarlas aún más. Creemos estar en la línea de la historieta buena, entendiendo por buena la historieta fuerte, la historieta que sabe ser a la vez recia y alegre, violenta y humana, la historieta que agarra con recursos limpios, de buena ley, la historieta que sorprende al lector porque es nueva, porque es original, porque es moderna, de hoy, de mañana, si hace el caso. Hacemos un nuevo aporte de valor al grupo de revistas que, dando la espalda al material importado más barato, pero casi siempre inferior, prefieren abrir sus páginas al material argentino. Ese material, que alguna vez alguien tiene que decirlo, se ha conquistado sin protecciones ni ayudas un dignísimo lugar en la primera línea del mejor material que se produce en el mundo. A los lectores, a los editores de la historieta buena, nuestro cordial saludo. Editorial Frontera, Héctor Germán Oesterhel. Bienvenido de vuelta, Damián. Bienvenido de vuelta a casa. Damián Santa con nosotros nuevamente por aquí, profesor, doctorando en historia. Compartiendo, Damián, unas palabras de Héctor Oesterhel después de que pudimos disfrutar del tráiler de esta famosa serie que muchos hemos visto en los últimos días. Y que ha sorprendido comiéndose al mundo, ¿no? Exactamente, exactamente. Estrenada el miércoles 30 de abril de este año en la plataforma Netflix. Desde ese momento empezó a estar la serie en el diálogo de muchos. Empezaron a compartir fragmentos en las redes sociales y a solo una semana de haber estrenado, El Eternauta se ubicó en el top 10 de 87 países. Tremendo. Muchas personas en el mundo mirando esta serie. ¿Y por qué arrancaste, Damián, con estas palabras que refieren a defender la historieta de Oesterhel? Me parecía muy interesante porque en el primer tomo que sale El Eternauta, que es Hora Cero Semanal, es una revista que publica la Editorial Frontera, que el dueño era Germán Oesterhel. Bien. Él expresa esta carta en la última página de esa revista a los lectores y un poco reivindicando la historieta nacional. Es 4 de septiembre del 1957, justamente es el día que se reconoce el Día de la Historieta Argentina. Entonces fue muy importante este número donde aparece por primera vez Ernie Pike, y que es una historia también que va a tener mucha importancia en la historieta argentina, que es de guión de Oesterhel y dibujos de Hugo Pratt. Hugo Pratt también va a tener vuelo con Corto Maltese. Y en la segunda historieta que tiene esa revista de Hora Cero Semanal es el primer número del Eternauta. Bien. El Eternauta, hay que decirlo, se fue armando, o sea, salía semanalmente en esta revista, pero salió durante 2 años. Por ejemplo, yo acá tengo el libro, lo voy a poner, pero la revista fue saliendo durante 2 años, se fue escribiendo hasta del 57 al 59. Bien. Entonces iban por parte y los lectores, bueno, durante 2 años fueron viviendo el Eternauta, que ahora, bueno, nosotros lo tenemos como más unificado, pero bueno, iban saliendo números. Se iba conociendo la historia de apartes. De apartes, todas las semanas, que era muy común para la época eso, como que iban saliendo diferentes revistas que tenían diferentes historias por partes. Y bueno, Oesterhel la fue escribiendo en esos 2 años, que son del 57 al 59, que también históricamente son muy importantes. Claro. Genial. Acá en el párrafo que leíste, habla de Oesterhel no solamente como un, podríamos decir, ilustrador o productor de historietas, sino con alguien que tira consignas. Oesterhel es una persona que tiene un posicionamiento sobre las cosas, porque en la frase dice, dando la espalda al material importado, más barato, pero casi siempre inferior, prefieren abrir sus páginas al material argentino. O sea, hay un posicionamiento ante la vida en ese renglón. La verdad que sí. Sí. La verdad que sí. Claro. Sí, ahí Oesterhel no estaría politizado, lo que él después lo va a llevar a militar en Montoneros, en esa politización. Pero uno puede ver que, bueno, al menos en lo que es la producción literaria de la historieta, tiene un posicionamiento fuerte y es un poco la defensa de esa historieta, y también entender que hay una historieta de calidad. Claro. También hay que comprender que la historieta no es
no estaría dentro de los cánones literarios académicos en ese momento, sino que estamos en la época de oro de la historieta argentina, por la cantidad de producciones que se hacen y volumen de ventas, pero al mismo tiempo, porque recordemos, es una industria, pero al mismo tiempo, en ese sentido es una literatura que está en la calle, que va por los kioscos de revistas. Claro. Entonces, no una literatura incolume, ¿no? Ujú. Entonces también ahí hay un posicionamiento, ¿no? de esa producción que es, en cierta forma, mundana, Claro. por de lo cotidiano. Ujú. Bien. Sí, sí, sí. Pensaba Damián, muchos de nosotros lo que conocemos del Eternauta es lo que hemos visto en la serie. Claro, de Porque Ricardo no, Darín. exactamente, Ujú. no hemos leído la historieta original del Eternauta. Así que tu presencia hoy aquí, que sabemos que también la leíste, así que muy valiosa tu palabra, es llevarnos a la historieta que le dio origen a Ujú. esta serie. Ya nos dejaste algunos datos, mencionamos mucho a Oesterhel, guionista del Eternauta, ya vamos a profundizar un poco más en él, pero ¿qué podemos resaltar sobre la historia que se narra en este Eternauta en su versión original, en su versión inicial? Porque también es la construcción de la figura de un héroe Ujú. en su momento. Está en Buenos Aires, no en Ciudad Claro, ¿qué podemos Gótica. decir de ese contexto social, cultural en el que estuvo inmerso el Eternauta en su origen, como para que nos vayamos bien a la historieta? ¿Cómo arrancó? Bueno, la historieta es en una noche en un barrio de Buenos Aires, un barrio Ujú. residencial, hay un guionista historieta y se le aparece un hombre, que es el Eternauta, que es Juan Salvo, y que, bueno, va a descansar y le empieza a contar una historia que le pasó. Esa historia es la historia justamente de Juan Salvo, que estando con sus amigos y familia, empieza a vivir una invasión extraterrestre, de lo Ujú. que se van a enterar mucho después, que sería la nevada. Todo empieza con Mm. la nevada. Dentro de eso, detrás de esa nevada está una invasión extraterrestre, bueno, que nosotros la estamos vivenciando en este caso en Buenos Aires, en un Ujú. barrio cercano al centro, y después de a poco se van a ir trasladando hacia diferentes localidades. Sí. Y en un primer momento es esa familia o esos amigos que quieren sobrevivir, que no pueden salir porque está la nevada, o sea, han cortado ciertos vínculos, y de a poco es como que le van a ir perdiendo el miedo a la nevada y estableciendo estrategias de supervivencia y prepararse para lo que ellos creen que viene. Mm. A medida que ellos van saliendo, se van encontrando con la aventura. Esa aventura es empezar a enfrentar a ciertos elementos que utilizan los enemigos. En este sentido serían los extraterrestres, la invasión Mm. extraterrestre alienígena. Y bueno, en ese sentido empieza a aparecer estas personas en esa aventura, en ese recorrido que hacen, empiezan a tener diferentes protagonismos y empiezan a desarrollar lo que sería el héroe, ¿no? Este héroe Ujú. de la tragedia, la persona que empieza a tener que resolver ciertas problemáticas. Y ese héroe termina siendo, no hay un solo héroe, hay Ujú. varios héroes, o sea, todos cumplen un rol Mm. y todos van tratando de ayudarse. Claro. Al mismo tiempo, también la historieta muestra un poco ciertas mezquindades de humanidad Mm. cuando hay que sobrevivir. Claro. Claro. Entonces eso lo hace muy complejo y también muestra no un héroe, un superhéroe o un héroe que está muy seguro, sino que son héroes que titubean, porque en realidad Claro. lo que tenemos también en la aventura es es la persona común que se va convirtiendo en héroe, Muy Mm. bueno. hasta que se aclara el Claro. panorama. Claro, con sus herramientas humanas también. Razonamiento humano. En la serie es muy bueno, sin spoilear. Vamos a ver cómo le digo sin spoilear. Bueno, como cuando empieza la crisis, cómo se van despertando las actitudes de, bueno, me quiero resguardar de algunos, con el cooperemos de otros. Claro. Y entra en conflicto ese, los que quieren resguardarse con los que quieren cooperar, y se empiezan a ver justamente esas miserias cotidianas que es lógico que parezcan también, Sí. porque no estamos hablando de personajes con superpoderes. Sí, y sin spoiler, pero si uno sigue, pasa que la serie cortante, uno también encuentra cómo también a veces el malo no es tan malo, o hay una jerarquía de malo. Eso también es muy interesante el Mm. Eternauta, y es un poco lo que después lo va a terminar, en cierta forma, una segunda lectura que podríamos hacer más politizada. Bien. Y en ese sentido, bueno, estos malos que a lo mejor
terminan siendo víctimas, o que también el malo termina ayudando, o esta jerarquía de maldad también es muy interesante, y la cuestión siempre de el hogar. Siempre eso está, en la serie también se ve, siempre están volviendo al hogar, Sí. la familia, tenés siempre razón. van y vienen. Sí. Bueno, en la historieta también está eso de, más allá que vayan, siempre está la idea de, che, en algún momento tenemos que volver. Pero, y en el encierro, esto iba a decir, me fui por la rama, en el encierro, sí, la supervivencia está en encerrarte, que yo lo noté en una parte que en el barrio dicen, bueno, no, nos vamos a armar para Atrincherar, atrincherar, como el encierro como seguridad. Vamos a protección. tabicar las ventanas, ¿viste? Claro, Sí. cerrándome voy a Sí. estar seguro. Pero la salvación también está en salir. Muy bueno. En encontrarme con otros. Claro, Muy bueno porque el ellos tienen que mensaje. salir. Sí. Claro. Eso también se ve en las dos, en la serie y en el cómic. Sí, sí, lo vemos mucho en la serie. Antes de, digamos, de pasar esos símbolos o esos mensajes que tiene la serie, Sí. contanos un poquito del contexto. Vos mencionaste Sí. que esto es algo que nace años 57-58. Hablan un poquito de esa Argentina, de Claro. 57-58. Bueno, es muy interesante porque la década del 50 y post-55, a nivel político, que tenemos? Venimos de los dos gobiernos del peronismo. Ujú. Ahí se va a dar lo que es la Revolución Libertadora, que va a ser Ujú. un evento bastante trágico para la Argentina, Sí. muy violento incluso. Con el Y bombardeo a la con el Plaza de bombardeo, Mayo. por Sí. ejemplo. Y a partir del 55 tenemos la proscripción del peronismo. Ujú. Empezamos a vivir la Sí. proscripción del peronismo. Y en ese sentido, bueno, hay una división entre peronistas, antiperonistas, hasta la resistencia peronista, porque el peronismo al estar proscrito no podía expresarse, no podía participar en elecciones. Y prácticamente hay un giro el político en eso. En este caso, en el Eternauta se ven algunas gráficas que dice vote Frondizi, pero que tienen que ver con la calle, Ah. pero Claro. hacen al contexto. Y bueno, ahí Frondizi, en el sentido de Frondizi, va a ser presidente, va a llegar a ser presidente de la Argentina en el 58. Pero gana las elecciones, que hay una división. Frondizi representa una parte, la única radical Sí. intransigente seria, donde pacta con Perón para ganar las elecciones. Los votos peronistas van a Frondizi. Entonces ahí hay como una alianza, se intentó hacer como una alianza de clases que no tuvo continuidad. Frondizi eso después le termina saliendo muy mal. Pero bueno, el contexto político, a nivel político de Argentina, está esta situación. Por otro lado, a nivel mundial tenemos Guerra Fría, el temor a un ataque nuclear, que justamente el Eternauta se menciona, Sí. que los estadounidenses están probando bombas en tal lado. Entonces, también tenemos la Guerra Fría. El Eternauta entre el 57 y el 59 va a vivenciar diferentes movimientos de descolonización y también la Revolución Cubana. Claro. En el marco de la Guerra Fría y los peligros de bombas nucleares, que eso también está mucho en la ciencia ficción de la época. Y por otro lado, también es interesante, que estamos en una Argentina industrializada. Venimos del modelo ICI, estamos en un periodo de modelo ICI, lo que va a ser el desarrollismo, que es una industrialización que se intenta hacer pesada. Ya se había hecho una industrialización entre los 30 y 40 a nivel liviana, y si se fijan los personajes, tenemos un pequeño empresario que es Juan Salvo, un profesor de ingenierías químicas, físicas, que es el amigo que tiene que ver con la universidad. Y, por ejemplo, uno de los máximos héroes que podemos decir, che, este el gaucho, Sí. Franco, que lo encuentran después, que es un tornero, es un obrero. Claro. Es todo un ecosistema industrial, Sí. podríamos decir. Y después tenemos un historiador, un historiador que va escribiendo todo el tiempo, que quiere dejar la historia. Entonces, eso, se puede ver cómo aparece esa Argentina industrializada y sus actores que en este caso se tienen que unir, hay una alianza de clases. Claro. Pero también los dibujos muestran, por ejemplo, yo anoté, en ciertos gráficos tenés un cartel de YPF, un cartel de FM, que es fabricaciones militares, o sea que hay como ciertas, como para contextualizar, referencias. Y eso es interesante porque no es que Solano López, que el dibujante, está queriendo hacer política, decir, che, la Argentina industrial, porque para eso era en el 57. Pero el Eternauta te va mostrando, como hacen ahora en la serie, tienen que contextualizar, bueno, que en ese contexto había industria. Claro, claro, una Argentina, industrial. Industrial de las pesadas, por decirlo. Claro. Entonces, ese es el marco del Eternauta, el marco político, económico de esa Argentina Eternauta. Y después hay un detalle más, que son las Fuerzas Armadas. Sí. Sí.
En el Eternauta hay un momento en la historieta que las Fuerzas Armadas juegan un rol fundamental, incluso en uno de los lugares donde está la celeste y blanca, los cascos de los soldados con el con el escarapela. Sí. Bueno, ahí se puede ver. Y en ese sentido, bueno, también hay una diferente forma de entender la Fuerza Armada. No ha pasado el golpe del 76, no pasó el golpe del 66, no estamos por 83, entonces también ahí se puede ver otra manera de, más allá que hubo golpe de Estado o intervenciones, también hay otro, ahí me parece a mí que se puede ver otra manera el vínculo social con las Fuerzas Armadas y qué rol están jugando, más allá que, bueno, con el peronismo, tuvo la Marina, etcétera. Pero bueno, en este caso, vuelvo a repetir, donde Oesterheld no está militando en un partido, se puede ver cómo las Fuerzas Armadas terminan siendo fundamentales para organizar esa resistencia, la Fuerza Armada Argentina, y cómo, bueno, ese ejército se puede enfrentar a esta invasión extraterrestre. Y también otra cosa más, que después usted me pana, después lo podemos volver a cosas. En la serie es un veterano de Malvinas el que sabe tirar. Claro. Bueno, pensemos en esa época, ellos forman una milicia porque la mayoría sabe tirar. Porque hizo el servicio militar, claro. Cosa que hoy la Argentina de hoy no le tiene. Entonces esa diferencia está muy buena verla entonces el Eternauta termina siendo también un testimonio de época. Y realmente, porque o sea, pintaste una Argentina industrial con una relación que, si bien hubo golpes de Estado, una relación distinta entre Fuerzas Armadas y trabajadores, podríamos decir, en un mismo equipo en esta invasión, podríamos decir, una postal, si quisiéramos conocer la Argentina de los 50. Podría ser, sí, nos abriría la puerta. Está bueno. Y quizás este elemento, por ejemplo, de los veteranos de Malvinas, que se incorpora en la serie, y por supuesto no estuvo en la historieta porque es anterior en el tiempo, es quizás una referencia más cercana para los televidentes de hoy, de esta parte de la historia de la década del 50, por ejemplo. Y un elemento unificador, parece. Qué bueno. Estamos todos de acuerdo ahí. Quiero creer. Sí. Pero sí, es un símbolo que uno lo ve ya. Claro. Yo anoté, creo que como símbolo 2 veces aparece las Malvinas. Eso, ¿qué has anotado? Porque nos has dicho, hay varios aspectos, detalles. Como símbolo, sí, pero constantemente aparece en el guión. El personaje vive trayendo la cuestión Malvinas. Como pintada. Claro. Muy interesantes. Bueno, qué loco es poder ver algo de ciencia ficción y vivenciarlo, decir, che, eso yo conozco, eso estuve ahí. Claro, tal cual. Que yo imagino que los norteamericanos, cuando ven una película de Superman que está en Nueva York o que luchan en esas ciudades, deben decir, che, yo tomo el café ahí. Lo que tiene el Eternauta es que es Buenos Aires, es donde vos estás caminando, tomás el café, te tomás el tren, decís, che, esa es la esquina tal con tal, es muy cotidiano. Sí, también los dibujos de Solano López son geniales, bueno, en la cancha de River, después se puede ver el interior de casa, entonces uno puede ver las comidas, latas, hay también las botellitas de una gaseosa muy famosa. Es como que también los dibujos, o sea, así como nosotros, que el que ve la serie dice, che, esto, bueno, cuando uno lee la historieta es lo mismo, es decir, che, pero esto estoy ahí, y bueno, esto también las pintadas de las paredes, entonces uno dice, mira, eso, la verdad que en ese sentido, bueno, por eso también el Eternauta es como que marca un hito. Bien, son esas referencias locales, geográficas, uso de símbolos, pero que ayudan también a esta apropiación cultural e histórica, porque si hablamos de ficción, entre comillas, lo que podemos decir de ficción en el Eternauta es esta nevada o es este enemigo, el alienígena, pero el resto no es ficción. Claro. Sí. Totalmente, claro. Bueno, vos nos has contado también que el Eternauta, recién hablamos del 57-58, frondicismo, peronismo proscripto, una Argentina industrializada, un contexto de época, pero el Eternauta tuvo 2 tiradas. Sí. ¿Cómo? Y por lo que hemos escuchado, cambiaron muchas cosas entre una tirada y otra, ¿puede ser? ¿O algunas? ¿Cómo fue esa historia de las 2 tiradas? Claro, sale el Eternauta, que sería la obra primera. Después se va a hacer años más adelante
creo que a fines de los 60, para Clarín se va a hacer una adaptación de la misma historia, pero con otro dibujante un poco más oscura. Ajá. Pero prácticamente sí, la historia no tiene muchas modificaciones. Y sí, bien. lo que es interesante es que después Oesterheld saca el Eternauta 2 en los 70. Bien. Ese Eternauta 2 ya sería una segunda parte, ahí sí una historia nueva, de continuación de la primera, pero ya ahí lo que se dice, bueno, es que, y uno si lo lee también uno se da cuenta, también lo leí, pero no lo traje. Es interesante cómo ya sí se puede ver la presencia de Oesterheld ya militando en Montoneros, con las Bien. hijas. Ya Oesterheld ahí es mucho más claro. Bien. Ya casi que hicimos hacer una segunda lectura, cada uno, como clásico, incluso ha pasado, que el que lo lee en los 50 va a hacer una lectura, Claro. si yo quisiera politizarlo. Claro. El que lo lee en los 70, el que lo lee ahora, y también si cada uno en base a su trayectoria le puede dar un significado a los ellos, al malo, al bueno, a la nevada, etc. Ahora en los 70, ahí, en ese Eternauta 2, Oesterheld es mucho más claro, mucho más directo, entonces tiene otra impronta. Bien. Que también hablamos de otra Argentina. La Argentina del 70, ¿qué será? Antes del 76 tiene que ser. Sí, claro. pero en ese convulsionar, que Sí. ya están también las organizaciones armadas, hay otro posicionamiento político, etcétera. Sí, es otra Argentina y es otro Oesterheld. Bien. Interesante eso, cómo tiene un contenido, un mensaje social que puede ser muy bien interpretado de distintas formas de acuerdo a los momentos históricos. Sí, bueno, claro. Hay una habilidad ahí muy grande en su guionista, y de él quizás podemos hablar un poco también, Damián, de Oesterheld. Sabemos de su desaparición en el proceso de la dictadura militar. ¿Qué otros datos de su desaparición, la de sus hijas también, como decías antes, José? ¿Qué otros datos podemos sumar de él? Él era geólogo en realidad, pero como mirá. escribía bien, era buen escritor, se fue yendo para la historieta, y ahí él empieza a trabajar como guionista en diferentes revistas y editoriales que en ese momento publicaban. Por ejemplo, estaba Misterix, revista Paturucito, bueno, que tenían grandes tiradas, la editorial Columbia también, que tenían tiradas, y bueno, él producía. Y después él decide hacer otro tipo de historietas y ya implementar su propia editorial, que es la editorial Frontera, con su hermano. Bien. Entonces arma como una pyme. Que esta de lo que vos me leíste apenas comenzamos, editorial Frontera. Bien. También él se va a rodear o sea, lo que pasa es que el Eternauta es producto de una expresión de época de historietas. Entonces vos tenías dibujantes, guionistas, etcétera, que incluso eso ya venía de los 20, los 30 y se iba desarrollando. Entonces el Eternauta, un poco lo que dice él, bueno, hay mucha historieta mala, pero también eso permite que haya muchas buenas. Bueno, iba a establecer este editorial que va a durar hasta el año 62, 63, después la tienen que cerrar y la vende. Y en ese sentido él no estaba politizado. Y bueno, tiene 4 hijas, que ellas más adelante sí van a ir a Montoneros. Y él es como que, no sé, yo lo pienso, por el análisis que hago, por lo que escuché, es como que él no estaba politizado. Pero es como que él entiende la obligación, o siente en ese momento, bueno, que hay una obligación de actuar más activamente. No sé, será que, o sea, capaz que en sí en sus personajes estaba su expresividad. Y en un momento decidió tomar como ya la realidad en sí, o sea, un protagonismo más personal. El protagonismo más personal. Y bueno, eso se puede ver un poco, a mí me dio la sensación en el Eternauta 2, que lo expresa. Incluso él, para la revista Descamisados, que es la revista Montoneros, tiene él en el año, esa revista sale entre el 71, 72, 73, después Perón la cierra, por los conflictos que había entre el peronismo, él va a hacer una historia en historieta, una historia de la Argentina. Hace una historia de Argentina revisando el pasado. Entonces toma la invasión inglesa, la batalla de Caseros, la Revolución de Mayo, con una impronta más así popular, social, intentando hacer ciertas revisiones, denunciando el imperialismo, primero hispano, después anglosajón, después estadounidense.
Entonces ahí ya se ve una producción más, ya no son sus clásicos, pero sí es su producción más, a lo mejor, politizada claramente. Claro. Incluso después va a hacer la biografía del Che y de Evita, también saca otra historieta. Pero bueno, su producción así reconocida en literatura es más propia de la década de los 50, 60, donde no solo sale el Eternauta, sino también Ernie Pike, que es un corresponsal de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que destaca a Oesterheld? Lo interesante que la guerra, que esto creo que se puede ver en Malvinas, yo creo que en Malvinas también hay un guiño a Ernie Pike, que es la guerra no hay ganadores ni perdedores, es tragedia. Y eso en Ernie Pike está muy claro. Claro. Acá estaba... Y creo que en el Eternauta hay algo también. Claro, eso. Bueno, estaba viendo la edad de él. Nacido en 1919, desapareció en el 77. Sí. Claro, en el momento de su desaparición, él ya tiene 58 años, ¿no? Y, digamos, las organizaciones que militaban en esa época, digamos, ya tenía 58 años. Yo me imagino que su ámbito de militancia habrá sido la producción de historietas. Claro. Pero no estaba tan claro, no es que el Eternauta es militante. Claro. Bien, perfecto. O sea, podemos decir que hay un aporte ahí político, pero más artístico. Perfecto. Que hay una manifestación más artística. Bien. No, a diferencia del Eternauta 2. Y sí, claro, él para la época es muy avanzado como militante, muy de grande. O sea, estamos hablando de chicos de 18, 19, 20, 16 años. Bueno, ¿y qué nos puedes decir de la serie de ahora? La que salió, que se está comiendo el mercado audiovisual a nivel mundial, ¿no? Claro. ¿La recomendás vos que leíste la historieta? Nosotros nos quedamos con la serie. Nosotros confiamos ciegamente en la serie, tal cual. Ahora está la tarea de leerlo, ¿no? Recomiendo las dos. Me parece que la serie tiene... yo vi la serie, pero no esperando encontrarme el Eternauta de la historieta. Un poco porque esperé a escuchar opiniones, no estaba tan convencido, pero a mí me pareció interesante. Me parece que está bueno, más allá si nos gusta o no, creo que nos muestra, poder mirarnos, decir, che, a ver, es como decir, a ver, esto está hablando de nosotros. Bueno, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, me parece sí, no, o sea, como que nos permite ayudar a poder hacer una reflexión sin necesariamente caer en una idea de politización o análisis político, simplemente decir, che, esto somos, esto es como mostrar, que nos estén mostrando un espejo. Y me parece eso interesante. Sí me llama mucho la atención, bueno, que justamente la serie muestra muchos aspectos de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra arte del siglo XX, por ejemplo. Sí me llamó la atención que como que fui ahondando a muchos símbolos religiosos católicos. Ajá. Eso a mí me encontré muchas cruces, la Virgen, el Rosario. Sí. Una iglesia que cobra un protagonismo también. Sí, bueno, ahí está la Virgen que nunca se cae. El tema de la estampita de San Jorge. Sí, tenés razón. Se me había pasado. Que ahí, bueno, ¿qué invito a hacer yo? Yo hice como un juego, buscar el símbolo, más allá de lo que diga el... entonces hacer como un juego de decir, che, ¿por qué me están mostrando esto? Hacer eso de preguntas y bueno, cada uno hace su análisis. Bueno, el San Jorge después busqué, era el protector de los scouts y de los soldados. O sea que está. Claro. Pero bueno, el Papa se llamaba Jorge Bergoglio. Claro. Dice ahí la conexión, no sé. Claro. No, muy bueno. Pero creo que el arte sirve para eso, ¿no? Para despertar, para movilizar también estas reflexiones. Después vi que había un chico jugando al fútbol con la remera de Gimnasia, como Oesterheld de La Plata. Digo, ahora sí hincha de Gimnasia. Claro. Esas cositas. No sé, después como que te ayuda a volar. Y creo que el arte sirve para eso. Poner el 17 lo vi 2 veces. Y después vi dos imágenes de San Martín y digo, ¿será el 17? Porque hay un momento que yo discute el 17. Y voy a decir, bueno, ¿será casualidad? ¿O será que el 17 que se hizo el cruce de los Andes? Claro. Ahí. Sí, no, ojos de historiador, realmente. Sí. Hay que verla con Damián. ¿Cuándo nos invitas, Damián? Tal cual, así nos va señalando todo esto. No, pero es cierto, tiene un montón de simbologías de, vamos a decir, ferroviarias, paisajísticas, malvinísticas, que
No había pensado la de Jorge, mira, que hacen que realmente uno diga, che, la segunda serie más vista a nivel global está dejando en claro que los argentinos, podríamos decir, estamos compuestos por estos ingredientes, ¿no? Sí. Y eso, eso está espectacular. Después, Leía que hay coreanos, en Twitter, hay coreanos googleando cómo se juega el truco. Claro. Y eso es algo inimaginable si no pasaba con esta serie. después hay una frase en la primera que dice, ¿quién nos va a tirar una bomba atómica a nosotros? Ajá, mira. Pero si, bueno, vos sabés más que nosotros, si yo creo que si quisieran conquistar el mundo, un lugar para ocuparse de la Argentina, pues Ajá. la ubicación, Sí. riqueza, todo. La estrategia. Esa mentalidad, che, pero si nosotros somos importantes. Claro, somos capaz importantes. Que Sí, capaz sí. Westergel acá no te dicen, che, miren que acá sí pueden venir, ¿eh? Sí, No es sí, que sí. solamente pasa en el norte. Claro. Bueno, después el tema, por ejemplo, sí, está el tema de Malvinas. Bueno, no hay celulares. Algo tan cotidiano. Tenés razón. Yo creo que si hubieran dejado el celular prendido, capaz que nos conquistaban más Claro. rápido, ¿no? Claro, tenés Le era razón. más fácil. No hay celulares, y es algo de actualidad, tenés razón, mira. Y hay una escena donde están en el shopping. Sí, Digamos, hay, pero no tienen ningún Claro, sentido. no tiene ningún sentido. Claro. No es lo importante. Claro. No pasa por Y ahí no, la no cosa. sirven para nada, No. literal. Claro. Cuando la cosa viene en serio, me parece que Lo viejo no hay mucho, funciona. sí. Sí, tal Pero cual. hay una escena, me hizo acordar mucho mi niñez, que que están varios chicos en el shopping, cuando se juntan, Sí. están viendo todo el mismo programa, están viendo un solo tele. Sí. Mira. Es para Y verla son con- chicos jugando en el Elite Park. Claro. Son chicos jugando, no están jugando afuera los chicos en el Elite Sí, Park, lo que mirá. pasan. La proyección de ese Sí. momento, sí. Y después es interesante que en un shopping, con las marcas, internet, ¿qué están haciendo? Una peña. Ajá. Claro. Sí. Entonces, de esas cositas a mí me pareció muy interesante. No sé si lo habrán puesto porque sí o porque no, pero digo, me parece que como que uno puede hacer una segunda historia, después cada uno puede decir, bueno, yo... Claro. Mm. Muy bueno, Damián. La verdad Muy que. bien. Hay otras cosas más que uno puede... Sí, Pero capaz que uno, viste, porque... pero está la invitación a verla. Sí. ¿No? Yo ahora la voy a mirar de vuelta, porque yo ya la terminé. En Ya la vi, casa de Damián. la vi en la casa de Damián. La voy a mirar con el ojo más atento, sabiendo todas estas cosas. Acaban llegando mensajitos. Dice: qué gran serie, El Eternauta. Me prestaron el libro para leer. Oesterheld, muchas gracias, nos dice Vilma. Así, bueno, ahora sabiendo más, Sí. podemos verla con un ojo más afilado, Con me otro parece. ojo. Sí. Extraordinario, felicitaciones, dice por aquí Miguel Ángel, y nos sumamos a este agradecimiento, Damián. Primero porque casi te obligamos a ver la serie el fin de. Tal cual. Y gracias por traer nuevamente a esta mesa también todo lo que sabés, lo que podés intuir, todo lo que tenés para compartir con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a usted y bueno, por el aporte, la verdad que son cosas que a uno le interesa. Y esto de la historieta también ayuda, leer historietas te permite como prestar atención a todo. La A los verdad que detalles. para todo la lectura de la historieta es muy interesante porque no solo lees texto, sino también ves dibujos. Claro. Lo último para agregar, Sí. creo que el aporte más grande que hace Oesterheld es justamente apropiarse de algo que solamente transcurría en el extranjero, de decir, nosotros leíamos historieta de invasión extraterrestre en Estados Unidos y Nueva York, y él dice, no, a nosotros también nos pueden invadir. Y creo que es el Eternauta empieza a aportar eso, es decir, que una batalla sea en la cancha de River, Claro. o sea, y también tenemos el héroe para enfrentar y eso. también tenemos digamos. que el héroe no es individual, es grupal. Ahí Eso está. también nos diferencia a lo mejor de otra tradición historietista. Claro. Nadie se salva solo. Nadie. Es una frase que Sí. sonó, que la trajo hasta el Papa Francisco. la Pero qué dijo. lindo esto que decís, una buena diferencia en la construcción En la de construcción. ese héroe, Tal cual. desde Muy otra bueno. mirada. Sí, por eso se Qué juntan lindo. en la parroquia. Está bueno. Qué lindo ser argentino. Bueno, Damián, te agradecemos gracias, muchísimo. Damián. Tenemos mucho para aportar al mundo, ¿no? Me parece. Tenemos el Eternauta mucho. es está bueno para que nos demos cuenta de lo que podemos construir. Tal cual. Ah. Tal cual. Una gran invitación a pensarnos así. No, gracias a usted.